Saludos, profesora Lisette Hernández. A continuación presento mi video correspondiente a la tarea 3 del módulo 3 sobre las medidas cautelares. En la primera parte explicaré sobre los requisitos de procedencia de las medidas cautelares previstas en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, resaltando el poder cautelar del juez para decretar dichas medidas. Para ello ubiqué una sentencia del TCJ Sala Civil que aborda el tema y a partir del análisis de la sala procederé a dar mis aportes y reflexiones, citando la sentencia consultada, la cual explicaré brevemente el caso en estudio. En la segunda parte explicaré un cuadro comparativo de las medidas cautelares previstas en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil. Como introducción, podemos comenzar diciendo que las medidas cautelares son decisiones judiciales de carácter temporal que un tribunal dicta a solicitud de las partes o de oficio para mantener una situación jurídica, asegurar una expectativa o un derecho a futuro o prevenir un daño irreparable antes de la terminación del juicio. También las medidas cautelares procederán cuando la jueza o el juez tenga conocimiento de un hecho por parte de cualquier persona que amenace de manera inminente y grave con violar un derecho o viole un derecho. En este sentido, el artículo 585 establece como requisito para la procedencia de las medidas cautelares que exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama. Por tanto, la potestad cautelar como garantía inherente al derecho a la tutela judicial efectiva le confiere a los jueces la obligación de procurar las medidas necesarias para que la necesidad del proceso para obtener razón no se convierta en un daño para quien la tiene, dando así cumplimiento al contenido del artículo 257 de la Constitución, conforme al cual el proceso es un instrumento fundamental para la realización de justicia. Podemos entender entonces que el poder cautelar del juez consiste en la potestad de ordenar las medidas provisorias que se juzguen adecuadas para evitar los perjuicios, siendo esta una poderosa herramienta de garantía inherente al derecho a la tutela judicial efectiva, la cual tiene como fin asegurar la prevención de un perjuicio, de un hecho en el juicio y evitar de esa manera un daño o una lesión irreparable a los derechos de las partes. Bueno, a continuación explicaré brevemente un caso estudiado citando una sentencia del CTJ Sala Civil referente a la incidencia de medios cautelares surgidas en un juicio de reconocimiento de unión estable de hecho y a partir del análisis que hizo la Sala, procedo a dar mis aportes y reflexiones sobre citada sentencia, la cual se encuentra indicada allí en la lámina. Comenzamos. En dicha sentencia, por incidencia de medidas cautelares surgidas en juicio de reconocimiento de unión estable de hecho, o lo que es igual al concubinato, se presenta un error de interpretación por parte del Tribunal Superior al ratificar medidas cautelares decretadas por el Tribunal de Primera Instancia sobre prohibición de enajenar y gravar bienes, ya que estas pues no están acordes con el contenido y alcance del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil en el cual se ampara. Todo esto es debido a que se desvirtúa la naturaleza y sentido porque el objeto de la pretensión principal es el reconocimiento de la unión estable de hecho que existió y que fue un proceso terminado con sentencia definitivamente firme. Es decir, el juicio principal al que pertenece esta incidencia de medidas cautelares, objeto de la decisión, se encuentra definitivamente terminado.
En tal sentido, el objeto de la medida ratificada decayó al momento que el juicio principal terminó, pues las medidas preventivas tienen un carácter provisional y accesorios dependientes del juicio, de un proceso principal. Por lo tanto, cuando el juicio principal llega a su fin, en consecuencia, las medidas preventivas existentes deben extinguirse, porque no puede existir una medida cautelar sin proceso pendiente. En otras palabras, las medidas preventivas en los procesos de declaratorias de unión estable de hecho proceden para la preservación de supuestos bienes comunes dentro de dicho proceso. Por tanto, el artículo 585 del CPC y la doctrina jurisprudencial vinculante no condicionan el mantenimiento en el tiempo de las medidas preventivas decretadas en los procesos de declaratoria de unión estable de hecho ya terminados por sentencia definitivamente firme hasta que se decida un futuro y eventual juicio de partición y liquidación de bienes. Entonces, mal puede la alzada determinar su permanencia por el temor fundado en el tiempo. En conclusión, no corresponden o no concuerdan porque no son coherentes dichas medidas con la naturaleza del procedimiento de reconocimiento de unión estable de hecho al que pertenecen las medidas preventivas en cuestión. Eso es el análisis y mi aporte reflexivo con respecto a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Civil. A continuación, voy a desarrollar la segunda parte correspondiente al cuadro comparativo sobre las medidas cautelares establecidas en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil. Entre las medidas cautelares tenemos primero el embargo de bienes muebles, también tenemos al secuestro de bienes determinados y la prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles. Comenzamos con el embargo de bienes muebles, que es una de las medidas cautelares, y su naturaleza implica la aprehensión y deposición de un bien mueble propiedad del demandado y su entrega a un depositario. La cosa embargada no necesariamente debe coincidir con el bien que se litiga. En cuanto al fino propósito del embargo de bienes muebles, es suspender o privar a su propietario de las facultades y derechos de usar, disfrutar y disponer de la cosa mueble con el objeto de asegurarlo. Ese es el fino propósito del embargo de bienes muebles. En cuanto a los efectos del embargo de bienes muebles, es hacer posible el remate de bienes suficientes para saldar su crédito con el dinero producto de la venta forzosa en su eventual ejecución. Desarrollamos a continuación la segunda medida cautelar, que es el secuestro de bienes determinados, y podemos decir que su naturaleza implica la privación de la posesión y libre disposición de una o varias cosas muebles o inmuebles, materia de litigio que generalmente son determinados. En este caso, el secuestro puede ser de bienes muebles o inmuebles. El fino propósito del secuestro o de bienes determinados es asegurar la integridad del bien que se necesita poner en depósito para preservarlo en manos de un depositario a favor de quien resulte triunfador en la demanda. En cuanto a los efectos del secuestro de bienes determinados, decimos que el bien secuestrado no se remata, se ordena la entrega de la cosa en su eventual ejecución. Es decir, aquí no hay un remate o no hay una subasta, sino es la entrega de la cosa. Procedemos a la tercera y última de las medidas cautelares, la cual es la prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles. Y su naturaleza implica privar al demandado de la facultad de disponer con libertad de un bien inmueble sin restringir su uso y disfrute. Es decir,
el demandado puede usar y disfrutar la cosa o el bien inmueble sin disponer libremente de él en cuanto a su venta, préstamo o hipoteca, el cual vamos a desarrollar a continuación, como fin o propósito de la prohibición de enajenar y gravar, la cual es, como ya indicamos, suspender los atributos del derecho de propiedad, es decir, impedir que el afectado por la medida pueda de alguna manera realizar el traspaso de dominio o de propiedad, la venta, la hipoteca, el préstamo o alguna forma de gravar un bien inmueble, litigioso o no, en perjuicio de su contraparte. En cuanto a los efectos de la prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles, tenemos que el bien puede resultar en embargo ejecutivo dirigido a la venta en subasta pública o se ejecutará la entrega de la cosa mediante sentencia que se dicte. Es decir, aquí se puede, en la prohibición de enajenar y gravar, tiene entre los efectos la subasta o la entrega de la cosa. También hay casos donde la finalidad de la prohibición de enajenar y gravar no es asegurar la ejecución del fallo, sino fijar la legitimación del bien. Por último, como conclusión, podemos decir que las medidas cautelares en el proceso civil constituyen un recurso jurídico para preservar la materia del juicio o para evitar un daño que pueda ocasionarse con motivo de la duración del procedimiento. Se basan en la teoría de la apariencia del buen derecho y el riesgo de la situación que se presente como causa de pedir ante el juez o ante el juzgador. Es todo. Muchas gracias por su atención.